Queridos hermanos, les comunicamos los anuncios de esta semana. Todos nuestros servicios seguirán siendo a través de redes sociales, principalmente nuestra fanpage en Facebook Arco Loja, donde encontrarás toda la información que necesitas para estar al día. El grupo de intercesión está activo y puedes hacer tus peticiones de oración llenando el formulario en Facebook. Todas nuestras demás actividades son vía Zoom. Youth se reúne los martes a las 20 horas, el miércoles a las 19:30. Continuamos con el Instituto Ministerial. Te animamos a ser parte y prepararte para el tiempo de la gran cosecha. Los viernes tenemos los grupos de conexión, en un excelente tiempo para compartir entre amigos el gran amor de Dios, los viernes a las 19:30. Y el fin de semana, los servicios generales, que son por el momento nuestra única actividad presencial. Los horarios se encuentran disponibles en Facebook. No olvides confirmar tu asistencia. Asimismo, tenemos consejería pastoral vía Zoom, previa cita por WhatsApp. Para los niños, Kids, todos los domingos a las 11 horas por Facebook. Somos familia, somos Arco. Bienvenida, querida iglesia, gracias por estar este día aquí. Como decía la canción, el Señor nos reunió y el Señor nos convocó. Y Él tiene el control de todo, y cuando está su iglesia reunida, está la presencia de Dios en medio de nosotros y en medio de su alabanza. Así que damos gloria a Dios y qué gusto verles a todos, a las personas que ya van regresando. Realmente es un privilegio, iglesia, estar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Estábamos hablando la semana pasada de la paternidad. Y en sí hablábamos de la paternidad humana, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante y este tema se llama Mírame. Quiero que vayamos a Romanos 8, del 15 al 17. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Miren este versículo tan hermoso que dice el Espíritu de Dios, dice mismo, no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu de valor, de fuerza. Y dice que el espíritu de miedo es un espíritu de esclavitud justamente. Y muchas de las veces el espíritu huérfano, el espíritu que no tiene al Padre, manifiesta el temor y el miedo, la inseguridad que tiene al no tener a alguien, al no tener un Padre amoroso y misericordioso en quien confiar. Y yo quiero que veamos las características del espíritu huérfano. Quiero hablar en sí algunas características. El espíritu huérfano, entre una de las características son el temor al mañana. ¿Qué comeré? ¿Dónde estaré? ¿Qué haré? ¿Qué pasará? Es un miedo y es una manifestación de temor que siempre está pensando en qué va a pasar. Una inseguridad en el mañana y en saber qué no voy a hacer, qué no voy a poder hacer, qué no voy a tener. Otro de los miedos y de los temores de un espíritu de esclavitud es el temor a lo que la gente piensa de ti. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Y entonces eso te vuelve esclavo de la opinión de los demás. Siempre necesitas que alguien te esté dando esa seguridad y que te diga que tú haces bien las cosas, que tú estás haciendo esto, que tú estás haciendo aquello, por el temor, porque te acostumbraste a vivir de la opinión, no solamente de los demás, sino también de ese aliento, de que te digan algo, de que te levanten el ánimo, de que te levanten el autoestima. Otro también de los miedos y de los temores de un espíritu huérfano es temor a heredar lo peor. Es la persona que siempre está pensando, no, es que si me caso me va a pasar lo mismo que mis padres. Si tengo hijos a lo mejor van a salir alcohólicos como era mi mamá o como era mi abuelo, como era mi tío. Tal vez voy a tener una enfermedad. ¿Qué va a pasar? O peor aún, si hago algo o si hago aquello, a lo mejor me van a venir todas las cosas malas que siempre estoy pensando en mi mente. Un espíritu huérfano también tiene temor a ser rechazado por Dios. Y entonces aquí viene una pregunta, iglesia. Si el día de hoy en la noche nosotros ya no estaríamos, moriríamos, ¿quién de ustedes, quién de nosotros tiene una respuesta que sea muy eficaz y diría, si yo esta noche muriera, sé que voy a la presencia de Dios? ¿Quién tiene esa seguridad de decir, yo me voy a la presencia de Dios y no duda, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que haya pasado la semana anterior,
este día o hace un mes, tiene la plena seguridad que la obra de Jesucristo es una obra poderosa, salvadora y que tiene ese poder sobre cada uno de nosotros. Y aquí viene algo muy importante, una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, no una sola vez en la vida, sino muchas veces en la vida. La pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es esta pregunta que alguna vez comenzamos a hacernos ya desde muy niños. ¿Quién soy yo? Y es una pregunta que realmente nos es difícil contestarla cuando no tenemos un modelo de dónde tomarlo y de dónde mirarlo claramente. ¿Soy yo por la posición económica que tengo? ¿Soy yo por la fama? ¿Soy yo por la autoridad que emito? ¿Por el poder? ¿Por el talento que tengo? ¿Por la inteligencia? ¿Soy yo por la profesión? ¿Soy yo por el hogar o la familia que tengo? Pues definitivamente esta es una pregunta que quiero que todos vayan haciéndosela. ¿Quién soy yo? Y quiero que veamos algo muy importante que nos dice Proverbios 30 del 21 al 23. Nos dice lo siguiente: 3 cosas hacen temblar a la tierra y una cuarta la hace estremecer. Vamos a ver el siguiente. El siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse y la criada que suplanta a su señora. Es un versículo que está en la Biblia, pero muy pocas veces nos ponemos a analizarlo y a pensar por qué está este versículo en la Biblia, por qué hay 3 cosas y después no, son 4. Pudo haber puesto el Señor, bueno, hay 3 cosas, no, en realidad directamente son 4 cosas, pero remarca porque es muy importante. Y estas cosas son al esclavo que llega a ser rey, o sea, el inseguro que llega a gobernar. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? En personas, en políticos, que llegan de un día al otro y no saben cómo hacer las cosas y no saben cómo controlar porque no pasaron el proceso de la noche a la mañana, y esto suele pasar en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Otro dice el necio autoritario que prospera, en otra versión, o sea, un tonto con plata. ¿Cuántas veces hemos visto gente que de la noche a la mañana llega a ser rica o de la noche a la mañana llega a tener una posición económico-social que no se había esperado ni imaginado? Y entonces su vida es un desastre. Es la persona justamente que menosprecia a los iguales de él en su vida pasada, ¿sí? Si fue pobre, pues a los pobres. Si fue una persona rechazada, pues entonces a los rechazados. Y comienza a tener un miedo y comienza a pensar que lo que a esa persona le hace una persona es lo que hoy llegó a tener. Es la persona que incluso muchas veces se aleja de la familia para que no le relacionen con ellos, porque hoy está en otra posición. También dice la mujer amargada que finalmente encuentra marido, había encontrado en otra versión. O sea, una mal genio que encuentra quien la aguante. Qué terrible, ¿no es cierto? Y también habla de lo último. Dice, todos se ríen aquí, ¿no es cierto? Y dice, y la criada que toma el lugar de su señora. O sea, la persona de servicio que llega a ordenar la casa y que no tiene ni idea de cómo hacerlo. Son cosas terribles que muchas de las veces pasa. Y no estoy hablando solamente en el ámbito social, pero muchas veces esto pasa en la iglesia cuando no tenemos una verdadera identidad, cuando no sabemos quién es nuestro Padre y de la noche a la mañana, por un golpe de gracia o de suerte, el Señor nos toma y nos saca de nuestro estado en el cual nos encontrábamos un día. Y cuando no nos preparamos para aquello y nuestra mente no ha sido cambiada y transformada con la mentalidad de Cristo y con su palabra, y como dice la palabra, llevar nuestra mente cautiva al pensamiento de Cristo. Muchas veces llegamos a la iglesia, llega a tener una similitud con estas 4 cosas que hacen temblar y estremecer al mundo. Definitivamente quiero que pienses, iglesia, ¿quién soy yo? ¿Y quién he creído que soy yo hasta el día de hoy? ¿Qué suele ocurrir? Y aquí quiero hablar de la adopción, porque estamos hablando de una persona
que no tiene un padre o que no tiene una imagen y lo llega a tener. Y aquí quiero hablar de algo muy importante y que es real en la vida de las personas, que suele ocurrir cuando un hijo es adoptado en el ámbito natural. Hay cosas que son muy comunes y que son verídicas y ciertas, como por ejemplo, toma las formas y maneras de hablar, de caminar, de opinar de sus padres. Algo también que es muy importante es llegan a parecerse incluso en los rasgos físicos a sus padres adoptivos. Con el pasar del tiempo, desde niños ya comienzan a tomar esos rasgos físicos que de pronto tú ves a un niño que no sabes que es adoptado y le ves los rasgos del padre o de la madre porque se llega a parecer tanto hasta físicamente. Tienen un hogar y son reconocidos con los apellidos de sus padres adoptivos. Tienen un lugar donde pertenecer. Dios se refiere a Jesús como su hijo y aquí quiero hablar. ¿Qué pasa con este espíritu de adopción? Cuando un niño o una niña o una persona está desamparada, no tiene un hogar, no tiene alguien que le respalde, llega a ser parte de una familia. Yo escuchaba un relato justamente de una persona que ayudaba y esta persona ayudaba en obra social. Y esta persona decía que había puesto a disposición su casa y todos sus bienes para personas en situación de calle. Pero ¿qué sucedía? Llega un joven con mucha necesidad y este joven llega a la casa y esta persona, el hombre que ayudaba, le dice: mira, esta es la casa, esta es tu habitación, este va a ser tu baño, mira, aquí está la cocina, tú puedes tomar todo lo que quieras, hay comida y hay comida en abundancia, tienes una cama caliente, tienes todo listo para que sea tu casa. Pero, ¿qué pasa aquí? Y esta persona decía: cuando pasó esto, pasó lo siguiente, ya no le hacía falta comida, ya no le hacía falta un hogar. Pero esta persona salía a la calle o cuando se servían los alimentos durante las comidas del día, guardaba. Tomaba algo y lo guardaba y lo escondía debajo de la cama. ¿Por qué? Porque tenía ese temor. No sé si mañana iré a comer. Se le había en su mente creado esa dependencia y ese temor de no saber qué va a pasar mañana. Y entonces, pese a que esta persona le dijo: puedes tomar todo lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, tienes un closet, tienes ropa nueva, tienes sábanas, tienes cobijas buenas, limpias, que te van a calentar. Esta persona, cuando salía a la calle, nuevamente recogía cosas que encontraba, las llevaba a esta casa donde tenía todo y las metía debajo de la cama, las escondía. No las necesitaba. Esta persona había pasado por un golpe de suerte o de gracia, de un estado de calle, a tener un hogar. Pero lo que no había pasado en esta persona es una transformación por su mente. Y esto es muy peligroso. Obviamente van a decir todos: qué pena, qué triste, porque la persona no pasó por este proceso. O tal vez qué pena que lo seguía haciendo, sí. Pero es muy peligroso cuando estas personas no cambian su mentalidad y llegan a tener, por suerte, un golpe de gracia en cualquier situación de la vida. Entonces son personas que ni viven ni tampoco dejan vivir, ni disfrutan ni tampoco dejan disfrutar, porque en su mente no ha habido una renovación y un cambio real. Y yo quiero hablar algo claro aquí. Ya decíamos, ¿quién soy yo? Es la pregunta que creo que todos alguna vez en la vida nos hicimos: ¿quién soy yo? Pero yo quiero decirte que hay una respuesta, y esa respuesta está en alguien que es Jesucristo. Y quiero que vean algo muy importante. Dios se refiere a Jesús como su Hijo. Y yo saqué algunos versículos y les voy a leer cada uno de ellos rápidamente para que ustedes sepan. Se repiten muchas veces. Yo creo que tengo aquí unos 6 o 7 versículos, pero en la Biblia se repite una y otra vez estos mismos versículos. Y dicen lo siguiente, por ejemplo, en Mateo 17:5, dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. No lo vamos a poner en la pantalla, voy a leer rápidamente. Lucas 9:35 dice: entonces desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo elegido, escúchenlo a él.
Nuevamente, en 2 de Pedro 1:17 dice: cuando Él recibió honor y gloria de parte del Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. En Hebreos 5:5 dice: por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. En Colosenses 1:13 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y en Efesios 1:6 sigue diciendo: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Y el versículo que todo cristiano sabe o debe saber, Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Podemos ver que en las partes más importantes, cuando Jesús está en el Jordán y está siendo bautizado por Juan el Bautista, dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En el momento de la transfiguración: este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Vemos al Padre dando esa identidad a su Hijo. No se está refiriendo como: aquí está el Salvador, el ungido, el Cordero inmolado. No se refiere con los títulos, pese a que todo eso es Jesús para nosotros. Cuando el Padre habla en estos momentos tan importantes, siempre habla de su Hijo, y de su Hijo amado y de su Hijo muy amado. Tanto así que cuando está Jesús siendo bautizado en el Jordán, estas palabras son tan fuertes de nuestro Padre y de su Padre, que le dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y esta identidad del Hijo es la que le permite a Jesús desde ese mismo instante comenzar su ministerio de 3 años, su Hijo amado. Muchas de las veces queremos encontrar el llamado, cada uno de nosotros, y decimos: es que yo siento que tengo un llamado, yo sé que Dios algo quiere hacer conmigo, pero estamos todavía en el quién soy yo y no hemos pasado al quién soy. ¿Y quién en verdad soy? Soy un hijo de Dios. Muchas de las veces estamos pensando en quién soy. Tal vez quiero ser quién soy porque quiero ser un alabante, o yo soy el profeta, o yo soy el pastor, o yo soy el líder, o yo soy el siervo de Dios. Pero el Padre, cuando habla del Hijo y cuando está justamente por darle el ministerio: este es mi Hijo amado. Somos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Y cuando tenemos y adquirimos esa identidad del parte del Padre, es cuando entendemos realmente nuestro llamado en toda la extensión de la palabra. No por lo que hacemos, sino por lo que somos, y por lo que somos llegamos a ser. Qué importante que es esta identidad que nos da el Padre y que nos la enseña desde su Hijo Jesucristo. Porque Él pudo haberlo presentado, o en esos momentos que son de gran trascendencia, como es la transfiguración, como es el bautizo, pudo haberles dicho: ahí está el Salvador, este es el ungido, el Cordero de Dios. Pero lo más grande que pudo haberle dicho es: este es mi Hijo amado. Amén, iglesia. Amén. Y aquí hay una historia que es muy bonita y que muchas de las veces la hablamos y creo que todos la conocemos. Y es la historia que está en Hechos 3, 2, 6, cuando Pedro sana a un mendigo cojo. Quiero que vayamos a la palabra, Hechos 3, del 2 al 6. Dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan que estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y camina. Esta es una historia hermosa, pero yo me ponía a pensar mientras preparaba el mensaje y decía, ¿por qué los mendigos, si lo que están pidiendo plata, no los colocan afuera de los bancos? ¿Por qué los mendigos, si lo que están pidiendo plata, no están colocados afuera de grandes negocios? Muchas de las veces ellos están y los lleva la gente que los coloca en lugares de posición como son las iglesias. Porque yo creo que en el fondo cada persona tiene y sabe que lo que necesita no es dinero, sino que hay algo más que no ha encontrado en la vida y que el dinero que todos los días puede recibir en la entrada no llega a suplir sus necesidades. Y aquí hay algo muy importante, porque Pedro y Juan le dicen, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice, míranos. Y así se llama este mensaje se llama mírame. ¿Por qué? Hay una costumbre hebrea de aquel tiempo que cuenta que los mendigos, las personas que estaban en la calle, no podían regresar a ver a la persona que le daba el dinero, no lo podían hacer. Ni la persona podía mirarle a los ojos al mendigo, porque había una regla, había una ley, había un estatuto que decía que si la persona que iba a dar el dinero al mendigo lo miraba a los ojos, esa persona se quedaba de por vida hecho cargo del mendigo. Y si se miraban a los ojos y hacían contacto visual, la persona tenía que llevarlo a su casa, tenía que vestirlo, tenía que bañarlo y que tenía que suplir todas sus necesidades por toda la vida de ese mendigo. Y eso es lo que pasó. Miren, cuando Pedro y Juan van a la Hermosa, le dicen, yo no tengo nada, mírame, levántate y camina. Yo creo que muchos de nosotros estuvimos un día como en la puerta de la Hermosa, sentados con mucha necesidad sin saber qué hacer, sabiendo que tenemos una necesidad pero sin saber a dónde acudir. Y muchas de las veces escuchamos que se dice o la gente dice, yo estoy buscando a Dios, pero la verdad no es así. Dios nos está buscando a nosotros y Dios nos miró a nosotros. El mendigo no podía buscar los ojos de la persona que le daba el dinero. Era el hombre buscando los ojos del mendigo y diciéndole, mírame, levántate. Y eso es lo que hizo un día el Señor con cada una de nosotras y de nosotros. A pesar de lo que habíamos pasado, Él nos buscó y Él buscó nuestra mirada y nos dijo, mírame. Y cada uno de nosotros lo miramos. Y tal cual como pasaba en aquel tiempo con esa costumbre, el Señor desde ese momento queda hecho cargo de nosotros. Somos su responsabilidad como Padre y Él cubre nuestras necesidades. Él cubre todo lo que necesitamos en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra familia. Él está hecho cargo de nosotros. Pero hay un proceso en el cual la palabra también nos va transformando nuestra mente y nuestro corazón. Porque el Señor no quiere solamente que tengamos una casa, que tengamos cosas. Como aquel mendigo que esta persona recogió y no había entendido que su situación de calle había pasado. Sino que a través de la palabra del Señor va dándose este proceso de transformación con el espíritu de adopción que Él dice que Él nos da a cada uno de nosotros. Y con ese espíritu de adopción y su palabra, el Señor transforma nuestra mente y nosotros nos convertimos en verdaderos hijos del Señor Jesucristo, iglesia. Amén. Y entonces ya no somos los mendigos. Tal vez el mundo se acuerde que tú estuviste un día sentado en la Hermosa. Tal vez jamás se olvide el mundo que tú te encontrabas en ese estado, en el estado de la puerta de la Hermosa. Pero solo tú eres el responsable de volver a ese mismo lugar. Solo tú puedes decir, me voy a volver a la Hermosa. Pero yo creo que tienes que ser tan amoroso y debes ser tan consciente de que cuando el Señor te ha dicho, yo soy el dueño del oro y de la plata, yo soy el dueño del mundo, a mí me pertenece todo cuanto hay en Él, y tú te quieras volver nuevamente a sentar en la Hermosa para que te den unas monedas. Recuerda, iglesia, solo tú puedes decidir volver a la Hermosa, porque el mundo se acuerda de aquello.
pero solo tú tomas la decisión de convertirte en su hijo, de comenzar a parecerte a tu Padre, de hablar como tu Padre, de pensar como tu Padre, de tomar esa adopción y de tomar el sacrificio de la sangre de Jesucristo. El Señor, iglesia, ya te dijo, mírame, tú ya lo miraste. Ya no sigas pensando que eres el mendigo, ya no sigas pensando que eres el hijo abandonado, ya no sigas pensando en lo que no tuviste en tu vida pasada. Por eso el Señor dice, las cosas viejas pasaron, mas en el Señor todas son hechas nuevas. Y Él nos dio ese ropaje precioso y maravilloso, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Y cada uno de nosotros, iglesia, debemos ser como ese hijo que se parece a Jesucristo, que ha aceptado esa mirada y ha dicho, me voy con mi Padre. Yo no quiero volverme a sentar en la Hermosa, porque ese lugar fue un lugar donde tuve tal vez la oportunidad de que alguien me diga, mírame, pero yo no voy a volver allí, porque si el Señor me ha dicho que Él es mi Padre, entonces yo soy su hija y soy coheredera con Jesucristo de todo lo que el Señor nos ha dado. Amén, iglesia. Amén. Yo quiero que se pongan de pie y quiero que ustedes piensen en lo que Dios ha hecho en cada una de nosotros. Quiero que puedan mirar si tal vez ustedes han despreciado lo que el Señor ya les ha dado. Quiero que pienses en la historia que te contaba de este mendigo que llegó a una casa donde había todo, pero aún seguía buscando en la basura lo que ya tenía en la casa. Tal vez tú has estado en este estado, buscando afuera, buscando en la basura, buscando en los desperdicios, mas en tu casa todo está de tomarlo, todo está de estreno. Y yo quiero que tú pienses en ese momento cuando tú aceptaste al Señor y le dijiste, Señor, ya te acepto en mi corazón, porque puede ser que Él te mire y se quede Él con la responsabilidad de cubrir tu vida, de cubrir tus finanzas, de cubrir tu familia, de cubrir tu salud, pero tú puedes salir huyendo y volver a buscar lo que un día estabas buscando en la Hermosa. Ya no aceptes más las migajas. El Señor nos ha dado un espíritu de adopción, y ese espíritu de adopción que nos da el Señor es un espíritu valiente. Tampoco es un espíritu de orgullo. No queremos retroceder, no queremos ser como esos 4 casos de Proverbios 21, 23. No queremos ser orgullosos, no queremos ser altivos. Queremos ser y tener la voluntad firme que tenía Jesucristo. El momento que el Señor le dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, es el momento que le da tanto ánimo, tanto valor y tanta fuerza a Jesucristo. Y quiero que pienses en ti, iglesia. Ese fue el momento para que Él pudiera soportar las burlas, el rechazo de la gente, las murmuraciones. Piensa, iglesia, en este momento. Ese fue el momento en que se sintió tan hijo, que comenzó a mirar a su padre, que tomó el valor y el carácter de su padre para callar e ir enmudecido a la cruz, pero también para tener el valor de hablar cuando tenía que decir sepulcros blanqueados, cuando tenía que hablarles a los fariseos, a los que se creían sabios. Ese fue el momento que hizo grande y hizo majestuosa la vida de Jesús. Queremos una iglesia que tenga el espíritu de adopción, que se parezca cada más a su Padre, cada día más tenga su manera de hablar, de pensar, de vivir, porque ya nos ha dado esas palabras. Él ya nos miró a cada uno de nosotros con nuestro nombre y nos dijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Padre amado, en este día oramos y te damos la gloria. Señor, si tal vez hemos rechazado o hemos estado como ese mendigo buscando en la basura lo que tú ya nos has dado, este día, Señor, queremos decirte que
no fue en vano lo que tú nos has dado, no fue en vano esa mirada. Hoy te vuelvo a mirar y vuelvo a ser un hijo tuyo, completamente entregado a ti, tomando todos los tesoros del reino para mí, para mi familia y para mis generaciones, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.